Bueno, hola a todos. Hoy estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna que pues, la pueden leer en Forbes y en El Colombiano. Ahí abajo les voy a dejar los links. Y la columna de esta semana se llama Entenderlo todo no es el camino correcto. Yo tengo una profunda admiración por la arqueología. Siento que es la disciplina de las ciencias sociales que más ingenio y creatividad atañe. Además, es que es el único espacio dentro de aquellas ciencias donde reconocer la no comprensión de algo es ampliamente aceptado. A diferencia de disciplinas como la economía o la ciencia política, donde solo existe espacio hoy para contribuciones interpretativas, en la arqueología aún hay algo de simpatía por esfuerzos en los que se puede buscar describir mejor una realidad. Así no se puede ofrecer una explicación de por qué ella sucede. Por ejemplo, el descubrimiento reciente de sitios como Göbekli Tepe en el sureste de Anatolia, donde se han encontrado construcciones permanentes que datan de aproximadamente 11.500 a.C., ha mostrado lo poco que entendemos del proceso de sedentarización del ser humano. Para aquel momento, aún no tenemos evidencia de adopción profunda de prácticas agrícolas en ninguna parte del mundo. De hecho, lo que sabemos es que a los humanos les tomaría aún varios siglos empezar a abandonar sus actividades de caza y recolección, al igual que los patrones de alta movilidad que suelen caracterizar esas actividades. Este ejemplo quizás sirva para ilustrar un punto más amplio. No entender algo es diferente a desconocerlo. Y por supuesto que ambas cosas están relacionadas, pero son diferentes. Es decir, si uno no tiene información alguna sobre un fenómeno, es evidente que no va a ser posible que lo entienda. Sin embargo, incluso teniendo una abundante información sobre aquel fenómeno, es posible seguir sin entenderlo. Aunque esto parezca una tonta reflexión epistemológica, es crucial para pensar nuestro mundo hoy. Este es un mundo donde existe una generalizada confianza en el entendimiento de la realidad, la cual parece venir de la actual facilidad para acceder a información sobre ella. Esto no se limita a la academia. Gracias a que es fácil acceder a artículos, entrevistas, infografías, etcétera, sobre el último tema de coyuntura, las redes sociales se llenan rápidamente de personas que se creen expertos en aquel tema. La opinión pública, entonces, pasa de tener millones de expertos en rescates submarinos a estar llena de grandes conocedores de política militar rusa en cuestión de días. Yo creo que son evidentes los problemas que vienen con esto. Solo piensen en la cantidad de malas decisiones que experimenta una sociedad donde sus miembros se sienten completamente confiados de su comprensión del mundo. Después de todo, no hay mayor promotor de la imprudencia que la ausencia de dudas. Pero, ¿qué se puede hacer para resolver esto? ¿Cómo podemos escapar a la ingenua trampa de pensar que la abundancia de información sobre un tema nos hace fácilmente expertos en ese tema? Yo recomendaría buscar inspiración en el mundo antiguo. Una práctica común en los orígenes de muchas tradiciones filosóficas fue la identificación de paradojas. En el mundo griego, por ejemplo, Zenón de Lea se hizo popular por describir toda una serie de paradojas donde se resaltaba la no comprensión de muchas de las cosas estructurales del mundo. Piensa en la versión más intuitiva de la paradoja de Aquiles y la tortuga. En esta paradoja, Aquiles está a cierta distancia de una tortuga y a cada instante se acerca a la tortuga, reduciendo a la mitad la distancia entre estos dos. Es decir, aquí está la tortuga, aquí está Aquiles, y en cada momento él se aproxima, reduce la mitad de esa distancia, ¿no? Esto, sin embargo, no le permitirá a Aquiles nunca alcanzar a la tortuga, ya que siempre le hará falta una mitad del camino por recorrer, ¿no? Entonces, de nuevo, hay una imagen en la columna que ilustra un poquito esto, pero básicamente, de nuevo, aquí está la tortuga, aquí está Aquiles, él se acerca a la mitad y entonces queda faltando una mitad aquí, ¿no? Y él recorta esa mitad en una mitad y sigue faltando aquí una mitad. Y ese proceso continuará infinitamente porque tiene que ver con la distancia en medio de, digamos, la continuidad de o el espacio infinito que hay en un continuo, como cualquier persona que haya visto cálculo sabe, ¿cierto? Es decir, siempre falta una mitad. Em, Continúo. Este tipo de reflexión puede parecer inútil, sobre todo para las mentes más prácticas. Todos sabemos que Aquiles, en la práctica, eventualmente alcanzará a la tortuga. Sin embargo, identificar la verdad y lógica en esta paradoja ha sido esencial para darle sentido a la naturaleza del infinito y al concepto de continuidad en matemáticas. Y les acabo de decir un poco la relación de esas dos cosas con la paradoja ya. Es entonces mucho lo que se puede ganar con aproximaciones donde reconocemos nuestra incomprensión del mundo, donde en vez de buscar la explicación de un fenómeno, señalamos qué elementos no entendemos de él. Y quisiera resaltar que esto es diferente a caer en el cómodo pero falaz reino de las ideas posmodernas, en el que la verdad es relativizada y es descrita como un objeto inalcanzable.
No, el posmodernismo abandona la esperanza de que el ser humano pueda entender el mundo. Lo que yo propongo es reconocer que esa esperanza se construye con esfuerzos colectivos imperfectos. De aquí se desprenden dos reflexiones prácticas. Por un lado, las ciencias sociales les vendría bien revalorar la descripción empírica y el análisis teórico. La obsesión por testear causalidad con datos cada vez más detallados ha sido crucial para aumentar el rigor de nuestros análisis, pero sus frutos empiezan a reducirse. Por otro lado, la opinión pública debería empezar a sentirse cómoda con la idea de que ciertas cosas pueden ser difíciles de entender, así exista mucha información sobre ellas. De hecho, promover la idea de que el mundo es complejo, donde las paradojas proliferan, sería un objetivo muy valioso. Obviamente, nada de esto será de forma espontánea. Tanto la academia como la opinión pública son comunidades descentralizadas, con mucha inercia. Los cambios tomarán tiempo, pero resultarán de los esfuerzos conscientes de sus miembros más reflexivos. A estas personas les hablo hoy porque alguien que aspire a pensar el mundo juiciosamente debería reconocer que pasarse los días listando las cosas que entiende e ignorando las que no, no es el camino correcto. Esa es la columna. Hay como tres cosas de las que les quería hablar al respecto. La primera es sobre la motivación y como el mensaje grande de la columna, porque esta columna, al igual que siento las últimas, las más recientes, tiene muchos elementos. Entonces, hablamos de arqueología, de Göbekli Tepe y el surgimiento de la agricultura y como los asentamientos humanos, y hablamos de la abundancia de información en el mundo y alguna crítica a los posmodernos, es decir, como que tiene muchas, muchas cosas. em, y entonces quiero como asegurarme de estar transmitiendo el mensaje correcto. Por cierto, yo siento que esa es una mala idea, es una mala idea. Digo, las columnas de prensa no son un formato, género bueno para explorar muchos temas, ¿no? Fundamentalmente porque son formato, pues un formato muy cortico, ¿no? Además de que, digamos, la atención de la audiencia eh, que consume ese tipo de productos es bastante limitada, ¿no? Entonces, yo en general no recomiendo a la gente como hablar de muchas cosas en una columna, y ese es posiblemente el error más común que yo noto como en gente que no tiene mucha experiencia en el género, y siento que yo soy algo culpable de esto en esta columna y en algunas previas. Pero aún así siento que más o menos todos esos elementos se articulan en un tema grande que es esta, esta crítica a lo que yo siento es un ambiente como tóxico eh, que yo sentía me estaba asfixiando un poquito, ¿no? Esta sensación de que por todo lado todo el mundo parece tener como completa certeza de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y uno entra a redes sociales y todo el mundo tiene unas no solo opiniones como muy claras, sino como una idea de que su teoría del mundo es como perfecta, y, ¿no? Y digamos, como la ausencia generalizada de dudas, eh, me, eso me ha estado agobiando un poco. Y esto no es solo, digamos, como un problema de las redes sociales y su toxicidad, pues, que eso es algo en lo que todos podríamos estar como de acuerdo, que la gente como que deja salir muchos de sus como animales en las redes sociales, y la arrogancia es como un elemento como característico ahí, em, sino también de nuevo en la academia y en muchos más espacios. Yo incluso me he sentido diciendo y sugiriendo como una confianza que no tengo con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, ocasionalmente algunos periodistas me preguntan de cosas que yo no conozco muy bien, y les doy respuestas sobre las cuales en el fondo tengo dudas, y en vez de expresar como mis dudas al respecto, em, pues las describo con mucho convencimiento. Y porque sé que eso es un poco lo que esperan, ¿no? Pero no creo que sea como apropiado, pues por las razones por las que abren la columna. Pero entonces, esa era como mi motivación como original, ¿no? Yo quería decir y tratar de describir cómo hay em, un elemento em, como pernicioso en un mundo que promueve eso, ¿sí? Em, y ahí parte como del reto que yo tenía era como no caer en, y es como la segunda cosa que quería decir, como en interpretaciones como triviales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vainazo que le echo ahí al posmodernismo es un poco eso, ¿no? Como que
una solución sencilla como a este problema de mucha gente con muchas certezas que ciertamente están equivocados. Es decir, no, es que cada quien tiene una verdad y entonces no hay una verdad objetiva a la que podamos acercarnos los seres humanos, sino que hay tu verdad, mi verdad, la verdad de mi abuelito. Y entonces eh, lo que podemos es tratar de entender como sus verdades en términos de sus narrativas, etcétera. Sí. Yo pues soy súper crítico en esas tradiciones como intelectuales y siento que, como digo en la columna, eso es básicamente abandonar cualquier eh, fe, aunque suena paradójico en el contexto en el que lo voy a usar, es fe en la ciencia, ¿no? En el método científico, en la capacidad del ser humano de poder descifrar las lógicas del mundo, ¿no? Entonces eso, digamos, por un lado quería como evadir eso, ¿no? Ese no es el problema, no es como que la verdad sea subjetiva y entonces no podamos acceder a ella, entonces es tonto que la gente describa cuál es como la naturaleza del mundo, ¿no? O cuál es, que tenga confianza en su verdad, eh, más de la que debería. Hay otra como forma sencilla de responder, como de crear la crítica que yo esperaba hacer, y es decir, como no, la verdad, digamos, como el entendimiento del mundo es una cosa que escapa al individuo, ¿sí? Que quizás accesible a la humanidad, pero no al individuo. Entonces, lo que debería pasar es simplemente como que el individuo tiene que reconocer que no puede acceder a todo el conocimiento, pero la humanidad sí. Tampoco creo que eso tenga mucho sentido porque es un poco evidente, ¿no? Por supuesto que yo no puedo saber todo lo que pasa en el mundo porque pues el conocimiento es como mucho más extenso, ¿no? Pues sí, amplio y yo soy un ser humano finito que me voy a morir y sí, entonces no tengo suficiente tiempo ni recursos para acceder como a todo el conocimiento que existe. Entonces lo que yo traté de hacer fue algo un poquito más estructural y fue decir como, oiga, porque es que incluso ni siquiera se trata de la cantidad de información que uno puede acumular. Y eso creo que es como una de las paradojas que quería resaltar en la columna y es incluso usted teniendo toda la información del mundo gratis ahí, porque de hecho está ahí, uno podría googlear sobre cualquier tema y tener toneladas y toneladas de información y quizá tener formas de procesarlas muy rápidamente. Eso realmente no garantiza que uno entienda algo, ¿sí? Entender algo es distinto a tener información sobre ese algo. Eh, y eso creo que es bastante más pues, estructural a estas críticas triviales a las que describo. Eh, y y exige entonces como una conciencia más profunda de los retos em, del proceso de generar conocimiento y entendimiento del mundo, ¿no? Entonces, cuando digo que se pueden cambiar las cosas, lo que digo no es porque uno reconociendo que no tiene capacidad para entender todo el mundo resuelva el problema, sino que uno puede cambiar los hábitos de la comunidad y eso puede ser útil para pensar con más cuidado el mundo y tratar de em, reflexionar más juiciosamente sobre esa realidad que queremos descifrar, ¿cierto? Entonces, esto ciertamente no es un argumento como anticiencia, que es muy común en las humanidades cuando se trata de fomentar como la modestia intelectual, y a mí eso no me gusta, eh, pues me gusta la modestia intelectual, es lo que estoy tratando de fomentar, pero no estas visiones como anticientíficas del mundo. Y hay como una última cosa que quería mencionar que tiene que ver con, es un poquito más técnica y hacer referencia, y esto en parte es un malestar algo independiente, pero se relaciona con esta confianza un poquito injustificada en la interpretación del mundo, y es con la visión o con la ampliación de las ideas de causalidad en las ciencias sociales, en economía en particular. Algo de esto también ha ido pasando en ciencia política, en algunas otras disciplinas dentro de las ciencias sociales, pero es como particularmente como notorio en economía, y es la economía como disciplina se ha ido volviendo por un lado más empírica en los últimos 20 años, quizá 25 años. Eso quiere decir menos teórica, hay menos modelos, lo que hay es más datos y más estimaciones y reflexiones sobre los datos. Hay un paso importante en esa historia que es lo que se llama como la revolución de la credibilidad, y es la idea de que es posible con datos y con estrategias econométricas específicas distinguir lo que es las correlaciones de las causalidades, ¿no? Entonces, aspirar a poder decir A está causando B y esto lo muestran los datos, ¿cierto? Y entonces lo que se hace en economía principalmente en la actualidad em, es ese tipo de estudios, ¿no? Entonces, estudios con muchos datos, donde se trata de identificar la causalidad. Eso entonces frecuentemente, eso ha sido súper útil como para eh, aclarar como muchas visiones que no eran como muy apropiadas y que estaban ahí en la disciplina, pero eso se ha ido como agotando, ¿sí? Entonces, parte de lo que yo quería hacer era como responder a eso y como sugerir las limitaciones que había con eso. Digamos, parte de lo que se ha encontrado son como
problemas para encontrar causalidad en contextos amplios, ¿no? Porque como las necesidades para tener test rigurosos exigen pues un montón de limitaciones específicas, ¿no? Eso quiere decir como contextos muy controlados donde experimentos específicos se pueden correr. Em, y entonces hay eventos que suceden en otros contextos que posiblemente tengan dinámicas distintas sobre los cuales no tenemos buenas explicaciones porque las explicaciones buenas se están haciendo en los contextos donde es posible controlar cosas, ¿no? Y entonces a eso también respondía un poco la columna. Y bueno, eso era lo que tenía para, para decirles hoy. Cuéntenme qué piensan en los comentarios y conversamos al respecto.